El manuscrito Voynich ha pasado a ser parte de la historia como uno de los más grandes misterios de la humanidad. Escrito a principios del siglo XV, es un conjunto de 240 páginas de pergamino que contienen ilustraciones y caracteres aparentemente indescifrables que componen un lenguaje que por mucho tiempo pasó a llamarse voynichés. Sin embargo, algunos investigadores hace poco parece que han dado con una interpretación bastante coherente. Bueno, desde ya les advierto, porque los conozco, y sé que muchos de ustedes quieren saltarse hasta el final del video, desesperados, que la respuesta ni está totalmente avalada ni tampoco resulta nada del otro mundo. De hecho, para muchos podría resultar decepcionante. Veamos. Lo que ocurre es que desde el hallazgo de este manuscrito se han tejido muchas hipótesis como teorías de la conspiración podrían imaginar. De esa manera, a continuación quiero hacer un pequeño recuento de lo que se sabía y sospechaba del famoso manuscrito. Empecemos por aclarar algo. Voynich no es el título del libro, ni el nombre del autor. Voynich es el apellido de este señor, un bibliófilo lituano llamado Wilfrid Michael Voynich, que además era graduado en química y farmacia. Hay que tener bien presente este último dato. Ya te voy a explicar por qué. Resulta que el bueno de Voynich tenía un comercio de libros en Londres donde muchos coleccionistas acudían a comprar obras raras, descatalogadas e incunables. Incunables son esos libros que pertenecen a la primera generación de las imprentas. Dícese que Voynich halló el manuscrito en 1912 en la biblioteca del colegio jesuita de Via Mondragone, en Italia. Al parecer el colegio estaba un poquito bajo de recursos y vendía algunos de sus libros de la colección de la biblioteca. Los jesuitas tenían el manuscrito por ahí como una curiosidad que había estado dando vueltas por todos lados y nadie podía descifrar. Y como no les importaba mucho ni tampoco les aportaba a sus estudios, lo vendieron a Voynich por un bajo precio, además en paquete, junto con otros manuscritos y libros antiguos. Esto, vale decir, es lo que se ha descubierto por investigaciones posteriores, y es que, a decir verdad, la versión oficial de Voynich era mucho más imprecisa. Oye, Wilfrid, ¿y tú de dónde has hallado ese manuscrito? Por ahí, en un castillo al sur de Europa, creo, por ahí. Considera esto, este tipo de cosas medio turbias estaría a desconfiar de un vendedor, ¿no? Mira, imagínate que conoces a un señor que comercia con cosas sumamente extrañas, de las cuales no hay ni mucha garantía, ni tampoco certificados de autenticidad. Bueno, que tampoco tendría por qué haberlo, porque los certificados son más bien un invento reciente. Y de pronto te enteras que este señor, que aparte de que no te dice con claridad dónde ha conseguido su material, tiene conocimientos de química. Así que no le sería muy difícil falsificar un material para conseguir un buen puñado de dinero. ¿Quién no ha visto esto en El precio de la historia? Lo siento, amigo, te timaron. Ay, sí, amigo, esto sucede con frecuencia. No puede ser. Así pues, se sospechó por mucho tiempo que Voynich podría haber sido el autor del libro, pero también hay que decir que el manuscrito ha sido objeto de múltiples estudios. De hecho, todo el libro ya está disponible en línea para quien quiera acudir a él. Aquí abajo en la descripción está el link de la descarga. Por último, la Universidad de Yale, que es quien posee el libro actualmente, además ha autorizado la copia en una edición facsímil. Se ve que estaban un poquito cansados y preocupados por tener que estar prestando constantemente el tomo original. Bueno. Así como quien no quiere la cosa, los historiadores han ido investigando hasta dar con los primeros propietarios del libro, quienes en realidad podrían haber sido Rodolfo II de Bohemia, que era nieto de Carlos I de España, y Jacobus Horsicki de Tepenex, quienes lo habrían poseído hasta 1622, cuando pasó a manos de Georgius Barcius. El bueno de Georgius, así como nos pasa a nosotros, tampoco entendía mucho del tratado, y así decidió escribirle a su amigo Anastasius Kircher, un erudito jesuita, para que le ayude a descifrar el misterio. Y aquella carta, datada en 1639, es la primera mención de la existencia del manuscrito en la historia. Tiempo después, el libro pasa a manos del mismo Kircher, desde 1665 hasta 1680, el año de su muerte. En todo este tiempo el jesuita no pudo descifrarlo. Y así pues, el libro pasó a formar parte de la biblioteca del Colegio Romano y por más de 200 años quedó en el olvido hasta 1912, momento en el que lo compraría Wilfrid Voynich, que contrario a lo que muchos creerían, incluyéndome antes de investigar los orígenes del manuscrito, nunca intentó venderlo, sino que más bien lo conservaba como una especie de tesoro personal. Razón por la cual, al morir, su viuda se quedó con él hasta que lo adquirió Hans Peter Krauss, que en 1969 lo cedió a la Universidad de Yale. Hay que añadir que adjunto al manuscrito hay una carta escrita por alguno de los antiguos lectores del volumen, en la que se afirma que Rodolfo II fue el primer dueño conocido del manuscrito, y además que pagó 600 ducados por el texto creyendo que este había sido escrito por Roger Bacon, filósofo y científico medieval.
No lo confundas con Francis Bacon, ese es otro tocino, quien por aquel entonces habría tratado de ocultar sus hallazgos para eludir la Santa Inquisición. Sin embargo, se sabe que Voynich, al leer la carta, trató infructuosamente de establecer una relación entre el libro y Bacon. Era imposible. Habría que considerar que Roger Bacon vivió en el siglo XIII y las pruebas de carbono 14 nos indican que el libro fue escrito 200 años después. Y aún hoy, los conocedores de la obra de Bacon niegan la posibilidad de la autoría del pensador. Así que con el asunto de la autoría tenemos realmente un buen problema. No sabemos a ciencia cierta quién escribió este manuscrito. Lo que sí tenemos ahora más claro es de qué se trata el libro. Sí, se ha dicho mucho al respecto, que podría tratarse de un herbario, de un tratado alquímico astrológico o incluso, versiones más inverosímiles, proponen que las páginas del manuscrito detallan hallazgos microscópicos, descripciones alienígenas o incluso estudios de la energía nuclear. La cuestión es que como toda cosa misteriosa siempre se asocia con lo peligroso, entonces quizás nos hemos conducido por donde no es. O lo que es lo mismo, las personas poseemos ideas preconcebidas y a veces cometemos el error de creer lo que queremos creer, o no creer en las evidencias o en la lógica. Así que antes de comentar, ¡no es cierto! ¡No puede ser! ¡Estás desinformando a la gente! Creo que debemos abrirnos a nuevas respuestas, por menos audaces que nos parezcan. Resulta que un señor llamado Nicholas Gibbs, un experto en manuscritos médicos medievales, descubrió que el texto estaba compuesto no de palabras, como se creía, sino de abreviaturas en latín, expresadas a manera de ligaduras. Una ligadura, para efectos tipográficos, es la fusión de dos o más letras, como por ejemplo la et, que muchos creen erróneamente que viene del inglés y de hecho la pronuncian como and. Pero no, es una ligadura latina y se llama et, que contiene las letras e y la t, pero estilizadas, y es equivalente en español a la conjunción y. De modo que incluso este famoso símbolo está más cercano al español que a la lengua anglosajona. Aquí vemos un ejemplo de cómo cada ligadura tiene su correspondencia en una amalgama de caracteres latinos dentro de una línea en el manuscrito Voynich. En fin, el manuscrito Voynich, según Gibbs, está escrito en ligaduras que referencian a remedios que habrían sido tomados de otros tratados médicos que se pueden reconocer, según él, con mucha facilidad. Principalmente estamos hablando de hierbas y de procedimientos de baños ginecológicos, con lo cual se sospecha que el manuscrito fue escrito en realidad para mujeres de la alta sociedad, tal vez para una mujer en específico, por encargo, como era habitual en esa época. Gibbs dice que para los que han estudiado la medicina medieval, y principalmente las investigaciones de Galeno e Hipócrates, un libro como el manuscrito Voynich, que es poseedor de un herbario ilustrado, cartas del zodiaco, instrucciones sobre termas y además un diagrama que muestra la referencia y la influencia de las Pléyades o las estrellas, era de lo más común en su tiempo dentro del paquete medieval de la salud y la curación. Recordemos que la medicina en la Edad Media tenía un elemento supersticioso. Los médicos realmente creían en la influencia de los planetas, la posición de las estrellas, junto con los días más favorables del mes, conocidos como los días críticos, que eran muy importantes si es que queríamos conseguir un resultado terapéutico exitoso. Visto así, todas las ilustraciones del manuscrito parecen cobrar sentido. Pero ¿qué fue lo que causó la confusión y por qué, si para Gibbs resultó tan sencillo de descifrar, para muchos otros estudiosos resultó una labor imposible y por tanto tiempo? En primer lugar, tiene mucho que ver que cada carácter del manuscrito estaba siendo entendido como una letra y no como una palabra abreviada. De tal manera, siempre se asumió que el libro estaba escrito a manera de código, razón por la cual ni criptógrafos ni lingüistas, que suelen guiarse por los patrones comunes de las lenguas, podían llegar a descifrar los mensajes. Ellos creían que se trataba de una lengua inventada para ocultar adrede algún mensaje, pero por el contrario se trataba de un libro de conocimientos médicos bastante común para la época, un libro que no utilizaba ningún lenguaje extraño, sino por el contrario el más común de todos, el latín. Según Gibbs, aporta la confusión el hecho de que dentro de las páginas que se habían perdido del volumen se hallan los índices y con ellos los títulos de cada sección. Con lo cual, ahora mismo resultaba ser más útil el conocimiento del contexto en el que se empleaba el formato de latín abreviado. Para mí es como el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, donde los investigadores revisaban una y otra vez y con detalle todo objeto dentro de una habitación en busca de una carta escondida. En la carta estaba expuesta a plena luz
luz, sino que estaba un poquito disfrazada y por ello no la podían encontrar. Yo sé que esta respuesta podría desilusionar a muchos. Imagino la desazón de quienes esperaban encontrar el descubrimiento de la energía nuclear en la Edad Media. De pronto, ahora enterarse de que el manuscrito en realidad describía cómo las mujeres debían lavarse bien sus partes íntimas. Pero hasta ahora parece ser esta la versión que más se acerca a la que representan las páginas de este enigmático libro. La respuesta ni está totalmente avalada ni tampoco resulta nada del otro mundo. Un enigma que no por ser complejo o ancestral debería entenderse como algo sorprendente. A veces la solución es lo más evidente. Sorprendente, evidente, con rima y todo. Si este video te gustó y quieres resolver otros enigmas y también venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o ahora también a suscribirte a mi canal secundario Monitor Fantasma Vlogs. También me puedes seguir por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.